Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida, y a nuestros seguidores de siempre, gracias por estar aquí un día más. Hoy traemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha desatado rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha emoción. Vamos a sumergirnos en un tema que tiene a todos preguntándose: ¿Ander Cell se casa? Y más específicamente hablaremos de ese anillo sospechoso y de una posible revelación secreta. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las pistas y a intentar descifrar qué está pasando en la vida amorosa de una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos a empezar. Como les decía, el nombre de Ander Cell es sinónimo de éxito y de belleza. Su carrera actoral ha ido en ascenso meteórico, conquistando corazones no solo en Turquía, sino en muchísimos países gracias a sus series que se han convertido en fenómenos globales. Pero más allá de las pantallas, su vida personal siempre genera un gran interés, y es que, seamos honestos, todos queremos saber un poquito más sobre las celebridades que admiramos. Y últimamente todos los focos apuntan hacia ella y su relación con el empresario Hakan Saban. Las redes sociales, las revistas de corazón, los portales de noticias de entretenimiento, todos están revolucionados con la posibilidad de una boda inminente. ¿Y todo esto, a qué se debe? Principalmente a una imagen que se volvió viral hace unas semanas. En ella Ande aparecía luciendo un accesorio que para muchos no era un simple detalle de moda. Hablamos de un anillo. Un anillo que por su forma, por el dedo en el que lo portaba, desató la locura. Es el clásico anillo de compromiso, ¿verdad? Ese que solemos ver en la mano izquierda, en el dedo anular, y que históricamente simboliza una promesa de matrimonio. Y cuando una figura pública como Ander Cell es vista con un objeto así, la reacción es inmediata y masiva. Ahora, ¿quién es Hakan Saban? Para quienes no lo conozcan, Hakan es un miembro de una de las familias empresariales más influyentes y ricas de Turquía. Su linaje es conocido por sus inversiones en diversas industrias, y Hakan ha seguido los pasos de su familia, dedicándose a los negocios. Su relación con Ande se hizo pública hace ya un tiempo y desde entonces han sido objeto de constante atención mediática. Hemos visto sus viajes juntos, sus apariciones en eventos y siempre su química y aparente felicidad han sido evidentes. Pero la noticia del anillo es un salto cualitativo. No es solo una relación pública, es una posible declaración de intenciones mucho más seria. Vamos a analizar un poco más este famoso anillo. Las imágenes que circularon mostraban un diseño bastante delicado pero llamativo. Era difícil distinguir todos los detalles con la nitidez que uno quisiera, como suele pasar con las fotos de celebridades capturadas por paparazzi o en eventos. Sin embargo, la forma general y el brillo eran inconfundibles. Y lo más importante, la colocación en el dedo anular de la mano izquierda. Este detalle es crucial, porque en la cultura occidental, y en muchas otras a nivel mundial, es la tradición para un anillo de compromiso. Claro, podría ser una pieza de moda, un regalo, un capricho, pero en el contexto de una relación seria y consolidada como la de Ande y Hakan, la hipótesis de la pedida de mano cobra muchísima fuerza. Las reacciones no se hicieron esperar. En las redes sociales, los fans de Ande se volvieron locos. Los comentarios inundaron las publicaciones, preguntando, especulando, celebrando la posible buena noticia. Por supuesto, también hubo quienes se mostraron escépticos, señalando que no se podía confirmar nada solo con una foto y un anillo. Y es que en el mundo de las celebridades a veces las apariencias engañan, y las estrategias de marketing pueden jugar un papel importante. Pero la verdad es que la emoción que generó la imagen fue palpable. Y aquí es donde entra la revelación secreta, que mencionamos en el título. ¿Hay algo más que no sabemos? ¿Hay alguna confirmación que aún no se ha hecho pública? Los rumores van y vienen. Algunas fuentes cercanas a la pareja, o al menos así se presentan, han insinuado que la boda podría estar en planes. Se habla de fechas tentativas, de posibles lugares, incluso de detalles sobre el estilo de la ceremonia. Pero claro, hasta que Ande o Hakan emitan un comunicado oficial o aparezcan juntos confirmándolo, todo esto sigue siendo parte del fascinante mundo de las especulaciones. ¿Por qué tanta cautela?
Las celebridades suelen tener sus razones para mantener ciertos aspectos de su vida privada en secreto por un tiempo. Puede ser para proteger su relación de la presión mediática, a disfrutar de este momento especial en familia y con amigos cercanos antes de hacerlo público, o simplemente porque aún no están listos para compartirlo con el mundo. Y en el caso de Ande y Hakan, ambos tienen perfiles públicos, pero el de Hakan es un poco más reservado en comparación con el de Ande, que está constantemente expuesta a los medios. Quizás esa diferencia en su exposición pública también influya en la forma en que manejan sus noticias personales. Analicemos otras posibles interpretaciones. Podría ser que el anillo sea un regalo de aniversario, una joya especial que Ande ha decidido lucir en una ocasión particular, y que su ubicación sea simplemente una coincidencia. O tal vez es una estrategia para generar expectación, para mantener a sus seguidores conectados y hablando de ellos. Es una táctica común en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, la magnitud de la reacción sugiere que la mayoría de los fans prefieren creer en la historia de amor. La imagen del anillo se alinea perfectamente con el deseo colectivo de ver a Ande feliz y formando una familia. Y es aquí donde la revelación secreta podría ser algo más que un simple rumor. Podría ser que los cercanos a la pareja ya lo sepan y lo estén manteniendo bajo 7 llaves, esperando el momento perfecto para el anuncio oficial. Imaginemos por un momento que ya existe un compromiso formal, pero que han decidido esperar a que pase un tiempo prudencial, o a que se concrete algún proyecto importante para Ande antes de hacerlo público. La industria del entretenimiento es muy rápida y las noticias de este tipo pueden opacar otros lanzamientos o proyectos. Otra perspectiva a considerar es la influencia cultural. En Turquía, al igual que en muchas otras culturas, el matrimonio es un paso muy importante y a menudo se celebra con gran pompa. La familia juega un papel fundamental, y es probable que la decisión de Ande y Hakan involucre a sus seres queridos de manera significativa. Las familias Sabank y Ercel son ambas figuras prominentes, y una unión entre ellas sería, sin duda, un evento de gran relevancia. Ahora, ¿qué implicaría esta posible boda para la carrera de Ande? En general, para las actrices jóvenes y exitosas, el matrimonio no suele ser un impedimento para continuar con sus carreras. De hecho, a veces puede incluso aportar una nueva dimensión a su imagen pública, haciéndolas más accesibles o maduras ante los ojos del público. Veremos si esta etapa personal se refleja de alguna manera en sus futuros proyectos. Hemos visto cómo otras parejas de celebridades han manejado situaciones similares. Algunas anuncian todo con bombos y platillos, otras prefieren mantenerlo en la más estricta intimidad hasta el último momento. Lo que está claro es que la expectativa creada por ese anillo sospechoso ha puesto a Ande y Hakan en el centro de la conversación. Y la revelación secreta podría ser simplemente la confirmación de lo que muchos ya intuyen, que esta relación va en serio y que el futuro podría incluir un enlace matrimonial. Es fascinante ver cómo un pequeño detalle, como un anillo en una fotografía, puede desencadenar tantas teorías y esperanzas. Es un reflejo del poder que tienen las celebridades para inspirarnos y para mantenernos enganchados a sus vidas. Y en el caso de Ande Ercel, su carisma y su belleza la convierten en una figura que cautiva. Por ahora, nos queda seguir atentos a las redes sociales, a los portales de noticias y a cualquier aparición pública de la pareja. La verdad, cuando salga a la luz, será sin duda una noticia que celebrarán muchos de sus seguidores. Y si la boda se confirma, será un evento que no nos perderemos en detallar. En resumen, hemos analizado la creciente especulación sobre una posible boda entre Ande Ercel y Hakan Sabank, desencadenada por la aparición de un anillo sospechoso en la mano de la actriz. Hemos explorado la naturaleza de este anillo, el contexto de su relación, la figura de Hakan Sabank y las diversas interpretaciones que se le han dado, incluyendo la posibilidad de una revelación secreta que aún no se ha hecho pública. Hemos considerado la importancia cultural y las posibles implicaciones para la carrera de Ande. Lo que está claro es que hasta que haya una confirmación oficial, todo permanece en el terreno de la especulación, pero una especulación llena de ilusión y expectación para los fans de la actriz. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. La vida de las celebridades siempre nos ofrece material para debatir y especular, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Hakan se casarán pronto? ¿Qué les pareció el anillo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que siempre leo con mucho interés.
Su feedback es súper importante para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Vea, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Undertale. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas y análisis interesantes preparados para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.